Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar del árbol transgeneracional. Antes de continuar, te pido que le des un like, que compartas este video con quien consideres que lo va a necesitar, que chequees la forma de ayudar al canal que aparecen en la descripción y que te suscribas al canal porque estoy subiendo información valiosísima semanalmente y es la única manera que tengo para avisarte. El concepto de árbol transgeneracional no es exclusivo de la biodescodificación, sino que diferentes culturas de iniciación a lo largo del tiempo y espacio en la historia de la humanidad nos vienen mencionando que en nuestro árbol genético radican muchos de nuestros síntomas, muchas de nuestras enfermedades, de nuestras situaciones ante la vida. Pero a través de la biodescodificación nosotros logramos desocultar un patrón que nos rige completamente. Puede ser de pobreza, puede ser de enfermedad, puede ser de abandono o de lo que sea, incluso de síntomas físicos. Pero ¿por qué se nos repite una y otra vez? ¿Qué es lo que sucede al respecto? Muchas veces hemos escuchado que repetimos historias, por ejemplo, de nuestro padre, de nuestra madre, pero en realidad no son de ellos, sino que están en ellos, del mismo modo que nosotros. No es nuestra, está en nosotros, está en nuestro árbol. Y siempre existe una figura que es la que primero detecta un patrón, lo logra desocultar y entonces puede actuar en consecuencia. De hecho, actúa en consecuencia. Sabemos que hay relaciones específicas entre miembros de un mismo clan, por ejemplo, padre e hijo, madre, abuelo, abuela, nieta, primo, prima. Y ese tipo de relaciones, entre otras cosas, pueden ser dobles, es decir, personas que vienen a compartir un mismo aprendizaje, una misma enseñanza. También puede ser lo que se denomina yacente, una unión entre dos personas, pero que una de ellas falleció antes que la otra nazca, pero sigue operando en el árbol, esa energía sigue operando en los miembros que vienen después. Y esto no es ninguna tontería New Age o una cosa sin fundamento. De hecho, la misma ciencia se da cuenta que estamos atravesados, por ejemplo, por el ADN, que a su vez porta información de un miembro al otro. Pero ¿para qué ocurre esto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se repite una y otra vez el patrón? Yo creo que la pregunta correcta es ¿para qué se repite un patrón? ¿Para qué se repite el mismo patrón entre padres e hijos, por ejemplo? Es muy simple la asociación. El padre tiene su sistema de creencias y quiera o no, consciente o inconscientemente, se las pasa a sus hijos o a algunas de ellas o la mayoría de ellas. Del mismo modo la madre le pasa su sistema de creencias o parte de su sistema de creencias a sus hijos. Entonces sus hijos actúan de acuerdo a lo que los padres esperan. Por ejemplo, si una familia es pobre, es decir, sufre carencias en lo material, en lo económico, cuando un miembro de esa familia logre ganar más dinero que el resto, por alguna razón lo termina perdiendo y termina en bancarrota. ¿Por qué? Porque existe el concepto de fidelidad al clan. ¿Qué quiere decir esto? En cada uno de nosotros existe un sentido de pertenencia a la familia. Todo individuo quiere pertenecer a esa familia. Entonces, si la familia es pobre y el individuo comienza a ganar más dinero que su familia, ya no puede ser parte de ella, porque la familia tiene una idea de pobreza, de carencia. Y por eso, como mencionábamos recién, de fidelidad al clan, es muy difícil romper ese patrón familiar. ¿Por qué? Porque queremos ser parte del clan, queremos ser parte de la manada, como un animal. Y ahí anclamos con los animales de poder, por ejemplo. Las historias que se repiten en un clan nos dan la pauta de qué es lo que tenemos que resolver en nosotros. Por ejemplo, un miembro de la familia es doble de otro miembro mayor, va a repetir, no exactamente, pero sí básicamente va a repetir el patrón de aquel otro miembro. Es decir, vino a encarnar la misma enseñanza, vino a quizás continuar aprendiendo lo que el otro miembro no pudo continuar, porque quizás su camino interior no fue lo suficientemente serio o profundo, o quizás no hizo camino interior, y ahí está el punto de todo este video. ¿Pero por qué? Porque el miembro que advierte un patrón es el que está en el medio de lo viejo de la familia y lo nuevo. Es el nexo, es la bisagra, si es que logra romper el patrón, porque tiene más responsabilidad que el resto, porque al ver el patrón se va a dar cuenta a dónde llega y no quiere repetirlo. Entonces es el que tiene una tarea más pesada, podemos decir, más comprometida con su sanación, con su viaje interior, porque si quiere romper el patrón, lo va a tener que romper en él. Yo tengo que romper el patrón familiar en mí, dejar de señalar a mi padre, a mi madre,
a mi abuelo, a mi tío, dejar de señalarlos a ellos, porque tampoco es de ellos. Ellos lo heredaron, del mismo modo que yo. Y mi tarea es que mi hijo no lo herede. Mi tarea es desocultar el patrón familiar y luego dar una respuesta diferente. ¿Para qué? Para no infectar mi futuro. ¿Y en mi futuro quién está? Mi hijo. Si por ejemplo una familia tiene el patrón de alimentarse por demás, ser sedentario, tener sobrepeso, la persona que lo detecta probablemente se comprometa con el cuidado de su salud, de su alimentación, de su cuerpo, quizás tome clases de gimnasia, quizás salga a correr, andar en bicicleta, lo que sea que no sea sedentarismo, que no sea sobrealimentarse. Y a su vez, esa sobrealimentación puede tener que ver con una idea de hambre. Las personas que han pasado hambre son las que luego terminan sobrealimentando al resto. En una sesión de biodescodificación realizamos un análisis minucioso del árbol transgeneracional justamente para detectar estos patrones que están en nuestros antepasados. Uno diría, heredé tal cosa de mi abuelo, pero no es de él. Entonces eso nos separa de ese patrón, de ese concepto que nos está dañando. Si querés profundizar al respecto, contactate conmigo y coordinamos una sesión personalizada. Gracias por quedarte hasta acá y recordá que tu cuerpo manifiesta lo que vos callás. Chau.